Alabo y bendigo al Señor por todo lo que nos ha dado, por estar aquí y por permitirnos cada día conocer un poco más y estar atentas a lo que Dios tiene para nosotras. El título de nuestra clase se llama Dominio de las emociones. Un gran tema, un tema que yo creo que Dios nos ha preparado. Dios no se equivoca en sus tiempos. Dios es maravilloso y Dios nos va poniendo cada lección para llevar un proceso. Hemos visto grandes cosas, hemos visto que el Señor ha sido fiel con nosotros porque su presencia está aquí. Alabo y bendigo su nombre. Y hoy vamos a tratar de explicar un poquito sobre las emociones. Como mujeres, como nos cuesta trabajo poder tener un dominio sobre nuestras emociones. Pero hoy el Señor nos va a hablar un poco sobre esta situación. Vamos a orar para poder empezar nuestra lección. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres, Señor, hacedor de milagros, por permitirnos hoy estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos diste ese maravilloso, Señor, donde las emociones, ese sentimiento, Señor, que como mujeres está desarrollado. Ayúdanos, Señor, a seguir conforme a tu palabra, a que nuestras emociones no lastimen a otros, a que nuestras emociones las usemos a favor de la gente que amamos. Gracias, Señor, enséñanos, Señor, a tener dominio sobre nuestras emociones, porque como mujeres, Señor, quizá actuamos rápidamente, quizá no pensamos, Señor, quizá hacemos lo que nuestro corazón dice, pero tú tienes destinado para nosotros, Señor, lo mejor. Tú tienes destinado, Señor, para nosotros el gran privilegio de poder controlar nuestras emociones, Señor, y dar amor y dar cariño, Señor, a quien nos rodea. Gracias por lo que has venido hablando, Señor, en esta semana. Gracias por permitirnos, Señor, y preparar nuestro corazón para este día. Que mi boca, Señor, publique tu alabanza y glorifique tu nombre y pueda dar, Señor, palabra de vida. Que seas tú quien me use y quien hable a través de mí. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar hoy contigo. Gracias, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya tuvimos nuestro momento de alabanza. Ya estamos empezando con nuestra lección número 34, el verso clave Filipenses 4:4. ¿Cuál es el objetivo de nuestra lección? El objetivo es reconocer que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos mostró que lloró, que sintió compasión por las multitudes, que se enojó con aquellos que hacían de la casa de su Padre una cueva de ladrones. Juan 11:35, Mateo 9:36, Lucas 19 del 45 al 46. Son los libros donde podemos leer toda esta historia que les estoy diciendo. Sin embargo, sus emociones y sentimientos nunca traspasaron los límites, haciéndose pecaminosos. Esto está en Hechos 4:15. Nuestro problema con las emociones y los sentimientos es que muchas veces nos hacen reaccionar de manera injusta, dañando a otros y dañándonos principalmente a nosotros mismos. Esto está en Santiago 1:20 o en Hechos 13:45, porque dice en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros queremos actuar haciendo nuestra propia justicia. Es cuando o nos lastimamos o lastimamos a la gente que amamos. Entonces, Dios es muy claro. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de bondad y de misericordia. Y a veces nosotros actuamos de manera irracional, enojándonos. Ahorita vamos a ver algunos de estas emociones. Vamos a ver Proverbios 15, el versículo 18. Y dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. A mí me da mucha pena, pero tengo que decírselos.
más bien, fui una mujer muy iracunda cuando mis hijos estaban chicos. En la etapa de la escuela era perfección, era decirles, era hacerles, hasta que llegó un momento que dije, Señor, yo creo que esto no está bien. Mi mamá siempre me decía, es que tú no piensas, inmediatamente actúas. Sí, así era yo con ellos. Fui muy dura, especialmente con la mayor. Pero creo que Dios ha moldeado todo eso. Dios ha tenido misericordia y ya ha moldeado cada una de estas partes en mi vida hasta el momento de llegar aquí. Mi hija está por formar su propia familia, por irse de casa materna y formar la suya propia. Y le digo, Señor, me faltó mucho tiempo. No fue suficiente, pero el tiempo que tengo con ella ha sido un tiempo de calidad y ha sido un tiempo de reflexión y de decir, Señor, todo lo que yo soy y todas esas emociones que tuve algún momento con ellos cuando eran chiquitos y exigirle, tómalos tú ahora. Y Dios ha cambiado muchas circunstancias. Yo solo espero que mi hija se vaya de la mejor manera, aprendiendo que todo lo que recibió en casa fue para poder sacarla o incitarla a decir, siempre tienes que buscar más, siempre tienes que dar más, siempre tienes que actuar con inteligencia, pero sobre todo con integridad y responsablemente. Para testimonio del Señor, quiero decirles que ahora Melissa es una muchachita muy dedicada, es una muchachita muy responsable. Mi hijo, gracias a Dios, terminaron sus carreras, terminaron ya esa parte pues profesional, y Dios me ha permitido llegar hasta este momento. He luchado mucho con mis emociones, he hecho muchas cosas que no están bien, pero el Señor ha moldeado todo eso. Y el Señor cada vez, en cada clase, en cada circunstancia, en cada momento, me recuerda quién soy. Y me recuerda para qué trabajo en casa, para quién. Y ha sido maravilloso entender ahora con mi nieto que Dios me preparó para este momento. Y que lo que hice o los errores que tuve con mis hijos o en el pasado por estas emociones que no fueron dominadas por mí, ni porque pedí ayuda, ahora sí lo hago, y lo hago para engrandecer su nombre y sobre todo para dejar un legado ahora con mi nieto, en poder amarlo de la mejor manera, en poder buscarlo y que mis hijos se lleven cuando ya no estén en casa esa situación y decir, creo que mi mamá ha sido inteligente en poder aceptar que se equivocó, porque nos cuesta mucho trabajo poder aceptar eso cuando nos equivocamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y pues todo esto se los digo porque las emociones nos ganan, porque las emociones salen a flote tarde que temprano y dices, ay, Mirna, qué carácter. Aquí me tenían como la enojona, como la gritona, como la que impartía la autoridad, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo ceder todo eso, pero Dios ha sido misericordioso. Vamos a entender qué son las emociones y qué son los sentimientos. Las emociones son sensaciones que nos mueven internamente a reaccionar externamente. Las emociones son sensaciones que nos mueven internamente a reaccionar externamente. Las emociones yo creo que a veces nuestra cabeza está preparada, nuestro corazón está dispuesto, pero sacamos lo primero. Entonces esa es una emoción de que va de dentro hacia afuera, externarlo. Los sentimientos son más la conciencia de la manera en que respondemos a los sentidos y que van conformándose a través de las experiencias de la vida, ya sean positivas o negativas, reaccionándolas con personas, con creencias, con situaciones difíciles, felices, dolorosas, etcétera. Poseen un significado más en nuestra vida. Yo siento que la emoción viene de la cabeza y los sentimientos del corazón.
Entonces, hay veces que decimos, tienes corazón de pollo. Sí, muy sensible. Dios nos ha puesto esa sensibilidad como mujeres. Dos cosas diferentes, pero que llevan a una misma situación. Las 4 principales emociones de todo ser humano son la alegría, la tristeza, el enojo, el temor. Vamos a ver cada una de ellas de manera rápida. La alegría es un estado de ánimo lleno de emociones y sentimientos positivos. Espiritualmente se le conoce como gozo o regocijo, estado de buen ánimo que nos permite sentirnos contentos, felices, aun cuando las circunstancias externas no sean las óptimas. El apóstol nos recuerda que el gozo proviene de Dios, así que el conocimiento y la revelación del Padre y de su Hijo lo producen. Dios es el que nos da ese gozo, esa alegría, ese querer estar. Yo cuando llego a la iglesia, ahora cuando fue tiempos de pandemia, sí me gozaba, sí escuchaba, pero llegar presente hasta este gozo, hasta este regocijo, que es estar conviviendo en una reunión en la iglesia, no se compara con nada. Se siente el espíritu, se siente la alegría, se siente que quieres gritar, que quieres danzar, que tu corazón se vuelca hacia Él. Y solamente por la revelación del Padre, por la revelación del Hijo. Y Él es quien lo produce. Ese gozo no se termina. Sales y quieres comerte al mundo y decir todo lo que ese día aprendes. La alegría es una emoción que cuenta el ser humano y que Dios nos la puso de una manera tan inteligente, tan plena. En 1 de Pedro 1, del 8 al 9, dice: ¿A quién amáis sin haberle visto? A quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito y alabado sea el Señor por esa salvación, por ese gozo que trajo a nuestro corazón, dando su vida por nosotros. Después viene también otra emoción, que es la tristeza, lo contrario a lo que hemos estado viendo, la alegría. Emoción asociada con una desilusión, con un fracaso, con una pérdida o un diagnóstico difícil. Nos lleva al aislamiento, a la reflexión sobre aquella situación. Puede coadyuvar a descifrar y a procesar, además del dolor, los pecados cometidos para corregirlos. Tristeza, alegría, dos sentimientos tan extremos, pero que también podemos experimentarlos en un mismo día, en una misma situación, ¿no? En 2 de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué difícil poder, yo ahora en estos tiempos, a veces o muchas veces nuestra tristeza nos ha llevado a días difíciles, pero no nos acaba, pero no nos ha hecho sentirnos que el mundo se nos termina. Hemos visto y hemos tratado con familiares que ustedes conocen esa historia, que esta tristeza los está acabando, los está secando, su rostro se les ve, cada cosa que hacen, cada cosa que viven, que los está acabando. Y yo digo, a veces amanezco triste, a veces amanezco melancólica, pero Dios me levanta. Mi tristeza no destruye, mi tristeza no es para muerte, el Señor la lleva. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a salir de ese estado anímico, fortalecidos, reanimados, reconciliados y restaurados en la fe, la esperanza y el amor divino. Otra emoción es el enojo, ánimo que refleja o encubre molestia, indignación, insatisfacción, dolor, frustración, y que mueve a la persona a arreglar una situación o a terminarla. Somos a veces muy tajantes, decimos se acabó, y no buscamos otra opción más que terminar las cosas, ¿no? La ira no resuelta puede conformar patrones de conductas abusivas, destructivas y hostiles. El enojo, cuando se convierte en ira,
es dañino para todos. Yo me acuerdo que mi mamá me decía mucho, sí, puedes enojarte, pero que eso no te lleve a esa ira que tienes, porque destruyes y dañas. Y tenía mucha razón, mucha razón. Yo decía, ¿cómo me puedo enojar? Si me dice mi mamá que no me enoje tanto, ¿no? Que no llegue a ese extremo. Pues solo por Dios, de veras, solo porque Dios es grande y Él me ha ayudado. Porque sí es válido enojarse, aquí lo vimos, se enojó cuando su casa le estaban convirtiendo en un mercado. Pero tuvo paciencia, tuvo misericordia, tuvo un límite, tuvo algo que se detiene, y de esa manera debe de ser en nosotros. Créanme que ahora cuando me enojo, y no porque no lo haga, pero lo pienso y digo, mejor me salgo, mejor me doy la vuelta, mejor me subo al patio, busco, ¿no? Y digo, Señor, calla mi boca, para que este enojo no llegue más allá, porque como dice aquí, se convierte en ira y es dañino para todos. El temor, sensación emocional que anticipa resultados siniestros. Se fortalece a través de pensamientos negativos, continuos, que mantienen el ánimo en estado de alerta ante un peligro o un daño, muchas veces imaginario. Eso es lo peor de todo. Cuando yo estaba leyendo esta lección, dije, sí es cierto, muchas veces la mayoría de mis temores no han sido ciertos, no han sido palpables, no han sido como es, han sido porque me he imaginado, y si pasa, y si hace, y si me ponen, y si me quita, y si esto. Viví muchos años con esta incertidumbre, con este temor. A mí mi preocupación era que el dinero no me alcanzara para las colegiaturas, era tener temor que si salía, que si ya no regresaba. Eran cositas que me decía, Señor, tú suplirás todas mis necesidades, pero ese temor era imaginario, ni siquiera era palpable como tal. Y a veces pasaba las noches de insomnio diciendo, y ya se va a llegar el día 10, ¿sí tendremos? ¿Sí podremos? Ese día me decía mi marido, ya está pagado, y yo, y toda la noche no pude dormir, porque a mí me afectaba mucho en ese sentido, en no poder cubrir esos gastos. Como mujer era algo que me tenía todo el tiempo en una zozobra, en un temor, y decía mi marido, descansa, yo ya tengo previsto todo eso. Pero mi miedo era mucho, ¿no? Era esa situación difícil. Y cuando leo esto, muchas veces imaginario, dije, sí, Señor, ¿cuántas veces no pasé en vela pensando en lo que pudiera suceder? Mis necesidades no serán satisfechas, perderé lo que tengo. Empezamos a hacer ideas en nuestra cabeza. Es común frente a las situaciones desconocidas, como ahora la pandemia, como ahora el COVID, como ahora todo lo que hemos estado viviendo. Yo creo que la gente, decía una amiga, ya después no va a haber mucho trabajo en cuanto a COVID y esto, va a haber mucho trabajo en la psicología, en todo esto, tratando todos esos temores, todas esas cosas que te hiciste en tu cabecita, tratando todas esas ansiedades. Y el COVID va a pasar, me decía, y nuestro trabajo, vamos a tener mucho trabajo. Ella es psicóloga, y me decía, ahora nuestro trabajo empieza fuerte, porque vamos a empezar a tratar con todas esas cosas desconocidas, como fue esta pandemia, situaciones que no sabíamos cómo hacerle frente, y el temor. Quizá llegó a un momento de tu vida donde dijiste, ya no puedo más. ¿Qué va a suceder? Los supermercados, me acuerdo cuando empezó todo esto, ¿cómo los vaciaron, no? Yo recuerdo que las noticias decían, y lo primero que desapareció fue el papel higiénico. Y yo como, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Mejor vamos por comida, ¿no? O sea, la gente no sabía ni qué ni por qué, pero desaparecía. Ese desabasto, ese asomarte por tu ventana y ver tu calle vacía, ver que no había ruido, esa incomodidad de no escuchar ese ajetreo, vino a traer grandes temores. En la oficina de una de mis primas, su jefe se angustió mucho. Ellos están en la Secretaría de Salud, teniendo todos los medios posibles, tanques de oxígeno. Me decía, ella tiene 4 tanques de oxígeno totalmente llenos. Un día lo sacan a una cita, él era un joven, no tenía más de 40 años su jefe, y me decía ella, fue tanto su temor que cuando empezó la pandemia su primer palabra fue, si a mí me da esto, yo me muero. Y efectivamente,
Un día cuando iba a una consulta, llevaba un tanque de oxígeno. En su casa tenía 4. Él pertenecía a toda la red de la Secretaría de Salud de aquí de la Ciudad de México. Tenía en control todos los hospitales de la red. No le fue suficiente el oxígeno. Él escuchó cuando iban en camino que el oxígeno se estaba terminando, pero traían otro. Fue tal su ansiedad, fue tal su motivo de desesperación, su temor, que le dio un infarto y murió en el coche. No pudo ser atendido. Pero eso nos lleva a esto. ¿Hasta dónde esta emoción del temor te puede llevar? Hasta la muerte. Para él no fue suficiente nada, pero su primer palabra fue: si me llega, me muero. Y así es. El temor te lleva hasta lo desconocido, pero con un final fatal. En casos así, el temor nos alerta con un fin de proteger, con el fin de protegernos. El antídoto al temor es el amor de Dios y la fe en Él y su palabra. Desafortunadamente, él no tenía el temor de Dios. Ni siquiera sabía que era el amor de Dios que lo llevó a sentirse que se moría. Y su temor lo llevó a la muerte. Y digo, Señor, ¿cuánta gente no murió? ¿Cuánta gente no está batallando porque no conoce el amor de Dios? Porque no conoce ese temor hacia ti, que cuando nosotros nos sentimos mal, oramos. Ahorita al empezar oramos por Martita y les pido que la lleven en oración por una situación que está teniendo con su hermana Lulu, que no están afines con alguna respuesta que Martita ha dado, por una situación que hay en casa, en su familia. Pero eso nos marca la diferencia. Nos marca el decir, no, el temor no me va a llevar a una separación, a un fin fatal. El temor me va a llevar hacia el perfecto amor, y el perfecto amor echa fuera el temor. Y por el Señor Jesucristo y su sangre, yo voy a seguir adelante, aunque las circunstancias me demuestren lo contrario. El amor del Señor es quien nos levanta y quien nos saca de esto. En primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces tomemos muy en cuenta estas palabras. Cuando yo tengo temor es porque hay algo que está fallando en el amor hacia el Señor, que su amor echa fuera todo temor. En el punto número 2 es cómo se conforman las emociones. ¿Qué dice la ciencia? Las emociones no están fisiológicamente preestablecidas. Científicamente hablando, no existen circuitos emocionales en el cerebro, solamente tenemos la habilidad de sentir y por ende de responder a los estímulos que recibimos. ¿Qué son entonces las emociones? Son las reacciones a suposiciones diversas que construyen nuestra mente frente a las circunstancias y situaciones de la vida diaria. Esto me ha llamado mucho la atención. Como mujeres, nuestra formación en nuestro cerebro, Dios nos hizo una capacidad tremenda de responder. Ustedes saben mi testimonio cuando perdimos a mi tía en el mes de junio. Cuando estábamos en una reunión, mi cerebro inmediatamente captó esa emoción de miedo, de no querer aceptar la realidad, y mi cerebro inmediatamente tuvo una defensa. Esa defensa fue hacerme olvidar lo que había sucedido ese día. Hasta el día de hoy, yo no recuerdo qué es lo que pasó. Pero cuando yo estaba leyendo toda esta lección que dice, por ende responde a los estímulos que recibimos, ¿qué son entonces las emociones? Son reacciones a suposiciones diversas que construye la mente. Mi mente en ese momento recibió dolor, recibió ver a mi tía en una cajita pequeñita. No pudimos despedirla como normalmente se hace en una ceremonia de despedida, porque la pandemia nos lo impidió. No pudimos estar ahí. Mi mente captó eso y inmediatamente su protección fue no querer aceptarlo, fue olvidar ese momento y borrarlo totalmente. Cuando voy al médico y me hicieron radiografía, tomografía,
resonancia, toda una serie de estudios que yo vagamente recuerdo. Me sacaron sangre, me hicieron muchas cosas, porque pensaron, hasta el doctor me decía, pensamos a lo mejor que era principios de Alzheimer, alguna situación difícil. Hubo momentos en que se pensó que era un tumor, que era alguna cosa más delicada. Cuando viene todo este proceso de médicos, de estudios, de análisis, de todo, la situación y el diagnóstico fue: tu cerebro respondió y se defendió ante la emoción de la pérdida, ante esa emoción de la tristeza, ante esa emoción de decir no quiero ver lo que mis ojos ven. Y dice aquí, son reacciones a suposiciones. Y fue maravilloso que mi cerebro haya respondido de esa manera, porque no fue un coágulo, no fue alguna hemorragia, no fue algo que el doctor esperaba. Dice, Mirna, a mí ya se me hacía verte en quirófano, porque ese fue el diagnóstico. Lo que depende de este estudio, entra a quirófano para poder operarla. Y digo, Señor, gracias, porque esas suposiciones que hice aquí en mi mente, tú le pusiste un alto, le pusiste tu mano y solamente borraste todas esas imágenes. No recuerdo cómo me levanté, no recuerdo cómo me vestí. Me dicen mis hijos, es que tú guisaste ese día para llevar comida. No recuerdo nada. Lo único que recuerdo es que el Señor me tomó en sus brazos y me acogió completamente y me arropó en Él para que esa emoción no lastimara mi cabeza, no lastimara mi mente. ¿Qué es una suposición? Es considerada algo real por medio de indicios, hechos aislados o imaginaciones. Como por ejemplo, a veces suponemos, te veo con abrigo, pues es porque está haciendo frío. Nuestra cabeza inmediatamente reacciona a lo que estamos viendo. Alguien dijo algo como, no conforme a tus ideas. Tú a lo mejor puedes pensar, es que creí que no soy inteligente, que no puedo pensar. O sea, nuestras suposiciones inmediatamente salen y se defienden. Te tardaste, de seguro estabas con tus amigos, o no me saludó la directora, o no me saludó la edecán, o no me vio algo, de seguro no le caigo bien. Empezamos a pensar situaciones o suposiciones que a veces nos lastiman, ¿no? Aunque me trate mal, no creo poder vivir sin ella o sin él. Son suposiciones que nuestra cabeza va haciendo, que nuestra cabeza va imaginando y nuestro cerebro va trabajando. Gracias a Dios, porque Dios es un Dios perfectísimo que hizo que esto reaccionara de una manera tan increíble. De veras que el cerebro es algo tan maravilloso que Dios puso esas emociones ahí. Presuponer es imaginar, concebir ideas o pensamientos acerca de alguien o algo, no basados en la verdad. Presiento que no me va a ir bien en el examen. Muchas veces lo hemos oído hablar acerca de nuestros hijos, ¿no? Yo les decía mucho, pero si tú estudiaste, ¿por qué te va a ir mal en el examen, no? Son suposiciones que nuestra cabecita va haciendo. Y efectivamente, cuando tienen eso, inmediatamente no empieza a circular todo lo que teníamos pensado. Entonces, yo decía, Señor, ¿cómo esas emociones se conforman en suposiciones, pero por ti, tú vas aclarándonos todas estas maneras de pensar? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo amaneciste hoy? Podemos pensar. Según tus experiencias pasadas o presentes, haces predicciones sobre lo que puede ocurrir y denotas emociones inmediatamente. Mi cerebro trata de explicar lo que siento para saber qué significado tienen en mí la vida. Cuando una o varias emociones nos abruman, pueden gobernarnos y entramos a una espiral incierta. El cerebro es tan magnífico. Quiero nada más leerles esto rápido que estuve ayer buscando. El cerebro humano es el órgano que genera, interpreta e integra las emociones de las más de 80,000 millones de neuronas que tenemos. No todas se encuentran involucradas en los procesos emotivos, pero sí muchas de ellas. El cerebro tiene módulos específicos para iniciar, para entender, para categorizar, para memorizar y para entender a una emoción. ¿Se imaginan qué perfecto es esto?
a mí me llamó la atención, más de 80,000,000,000 de neuronas. Cuando una emoción, no, por supuesto, no todas se integran de esa manera, pero todas las ponemos a trabajar cuando una de estas emociones sale a flor. ¿Qué nos dice Dios? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8:32 y el 36. Cuando creemos en Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, predecimos un presente y un futuro como Él lo ha determinado en su palabra. Y su paz, su gozo entran y sincronizan y equilibran nuestras emociones para disfrutarlas. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Analiza estas palabras de Jesús respondiendo al afán y a la preocupación. Esto está en Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada, nos dice el Señor. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si hacemos caso, si creemos de corazón y obedecemos estas sencillas palabras del Señor Jesús, ¿qué resultado emocional obtendremos? Pues experimentaremos paz interna como Él la vive y disfrutaremos. Por ende, Él cambiará nuestro estado de ánimo y equilibrará y entrará en equilibrio, ¿no es cierto? Si tú dejas tus cargas, dice, por nada estéis afanados, no te preocupes por nada, pero en cambio, ora por todo. O sea, inmediatamente te dice, cálmate, mi hermana, ¿qué te preocupa? Pero ponte a orar por eso. Yo le comentaba a Xiomara que en la semana el bebé se puso malito y empezó a arrojar sangre cuando hacía... Vamos a orar por el bebé. Hay gente orando por el bebé, se los agradezco mucho y hasta el día de hoy el bebé está sin hacer sangre y le doy gracias a Dios porque sí nos preocupamos, pero dije, Señor, tú dices que me ponga a orar luego por esta situación. Las emociones son el resultado de nuestros pensamientos. Podemos ser esclavos de ambos, ya que las emociones tienen un poder enorme sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras decisiones y sobre todo sobre nuestras acciones. Dominados por las emociones o por las pasiones que generan los deseos contrarios a Dios, que son los pecados, haremos muchas cosas destructivas, dañinas para nosotros y sobre todo para nuestros prójimos, como por ejemplo la lujuria, los celos, la envidia, la amargura. Esto nos lleva a estas situaciones difíciles. En el punto número 3, señales que eres esclavo de las emociones. Una señal que nos puede dar como ese foco rojo que estamos siendo esclavas de esas emociones es cuando reacciono sin pensar, abrumado por una o varias emociones y sentimientos. Ya no pienso lo que hago, saco lo peor de mí, reacciono inmediatamente. Otro aspecto, en el momento me siento bien, pero luego me siento muy mal. Somos arrebatados, estallamos, tenemos explosiones muy fuertes, lamentos, agresiones, un remordimiento continuo. Es señal de que las emociones están gobernando nuestra área. Otra señal son que mis acciones dañan a otros y a mí mismo. Esto es muy, muy, muy fuerte. La gente a tu alrededor ya no sabe qué esperar, cómo te vas a comportar y a veces mejor prefieren alejarse. Otra señal es, consumes horas rumiando la misma situación. ¿Qué es rumiando? Yo lo busqué. La rumia mental es un proceso
en el que se produce una cadena de pensamientos excesivos, negativos y repetitivos sobre preocupaciones actuales. No descansas, no duermes, le digo o no le digo, me siento o no me siento. O sea, situaciones que estás pensando y estás batallando todo el tiempo. Si caímos en ciclos emocionales repetitivos, estamos siendo esclavizados. Estamos siendo esclavizados de estas emociones. En esta clase nos da una activación. ¿Cuál es la activación? Y con esto terminamos. Esa activación es cambiarla de perspectiva. La comprensión de la verdad en la palabra de Cristo nos liberta y actúa y activa las emociones para disfrutarlas. Detona la fuerza emocional del amor, la fe y la esperanza. Estamos en la atmósfera del reino de los cielos para vivir aquí en la tierra en justicia, en paz y en gozo del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Romanos 14:17. Hay dos cosas maravillosas con respecto a Dios y las emociones. Primero, Él te entiende. Él nos entiende perfectamente de lo que estamos padeciendo. Y lo segundo, sus propias emociones fluyen continuamente de su persona hacia nosotros. Al permanecer en Cristo, Dios nunca tiene un mal día y nunca cambia sus sentimientos hacia sus hijos e hijas. Son eternos los pensamientos que tiene. Dice, yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Es maravilloso poder comprender esto. Tenía yo más información sobre el cerebro. A raíz de que me pasó esto, empecé a leer cómo funciona nuestro cerebro. Activamos dos hormonas, el cortisol y la adrenalina. Dios es maravilloso y pone todos estos sentidos que produce. Fíjense, cuando se afecta o cuando echamos a andar el cortisol, es una hormona que produce las glándulas suprarrenales que están localizadas en la enzima de los riñones, y esta está relacionada con el control y el buen funcionamiento del sistema inmunológico, pero también nos ayuda hasta en los niveles de azúcar. O sea, cómo todo se va haciendo uno, cómo todo se va uniendo. Nuestro cerebro es perfecto. Ellos saben lo que es la adrenalina. Nos ayuda al organismo a encontrar el estrés, a reproducir la inflamación, además a mantener niveles adecuados de la presión arterial. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios que hoy nos habla de las emociones, pero también están conectadas con un buen funcionamiento físico a nuestro organismo. Que en este día nos quede ese pensamiento. Dios conectó todo de tal manera que todas estas malas actitudes o emociones van a reflejar un mal estado de ánimo, y no solo emocional, sino físico también. Yo le doy gracias a Dios por tenerme el día de hoy aquí, plenamente consciente. Ese día no recuerdo nada, pero el día de hoy les puedo decir, plenamente consciente y en pleno uso de mis facultades mentales, y el Señor así lo quiso. Entonces digo, Señor, qué maravilloso eres. Tú controlas a través de esta emoción, a través de esta cabeza, mi presión, mi azúcar, mi oxigenación, mi inflamación. Tú controlas hasta mis riñones, y yo se los dejo a ustedes en este día, en esta gran enseñanza, en este gran estudio, que es la primera parte, las emociones, porque se va a dividir todavía. Entonces, hoy nos tocó dominio de las emociones, y con esto quiero terminar. Llévate un buen funcionamiento emocional a tu organismo, que esas emociones puedan ser controladas a través de un dominio que Dios te da. Porque aquí están las citas, está la enseñanza, y Dios no lo ha puesto y no lo ha dado. Hoy yo digo, Mirna, recibe esta enseñanza, medita en estas citas, para que cuando venga ese descontrol y esas señales de que todavía esas emociones te dominan, puedas poner en práctica lo que hoy aprendiste. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar dándole gracias a Dios.
Amado Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la enseñanza que tú trajiste a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos permites comprender un poquito, Señor, de nuestro funcionamiento. Gracias porque hiciste mi cerebro, hiciste mi cabeza, conectaste cada parte, Señor, a un buen fin. Ayúdame a cuidar mi cuerpo, ayúdame, Señor, a mantenerlo íntegro. Ayúdame a que cada situación, Señor, no lo dañe, y sobre todo ayúdame a no dañar, Señor, a mi prójimo, a mis semejantes con una reacción negativa. Hoy me has dado, Señor, una gran clase, hoy me has enseñado acerca de emociones. Ayúdame, Señor, a ponerlo en práctica, que cada mujer que escuche esta enseñanza pueda poner en práctica, Señor, que tenemos un dominio sobre ellas, que solamente tú nos lo has dado por tu sangre preciosa. Alabo y bendigo tu nombre. Gracias por esta enseñanza y por cada una de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.